Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 3 de termodinámica. Y bueno, hablando de equilibrios, ya mencionamos, si bien cómo se calcula la constante de equilibrio, ya mencionamos el principio de Le Chatelier, que es un principio que de alguna manera nos va a indicar hacia dónde se va a establecer un segundo equilibrio cuando un primer equilibrio le hacemos un cambio, lo perturbamos, ya sea retiramos un producto, aumentamos la concentración de un reactivo o aumentamos la concentración de un producto, entonces eso ya lo revisamos. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de equilibrios. ¿Sí? Y bueno, el primer equilibrio que se nos viene a la mente se llama ionización del agua. Ajá. O equilibrio de disociación del agua, o otros libros le llaman autoprotólisis. En realidad, ¿en qué consiste? Pues bueno, consiste en que el agua que nosotros conocemos como solvente universal, pues se descompone. Se descompone para dar lugar a protones y grupos OH. Esa es el equilibrio de ionización del agua, o toda esta constante se llama KW, una constante de equilibrio global. Entonces esta constante, al hablar de autoprotólisis del agua, ionización del agua, a ver, voy a cambiar esto. ¿Sí? Entonces a esa constante que cuando nosotros planteamos el equilibrio, si yo te comento, ayúdame a plantear esta constante de equilibrio, pues tú dirías, bueno, la constante de equilibrio es H más por OH entre D concentración de agua. ¿De acuerdo? No olvides que el agua está en referencia a 1 molar. Por esa razón se deja que es 1 y no se toma en cuenta. Entonces la única constante de equilibrio es esta. Pero como hay tantos ejemplos de constantes de equilibrio, lo que se hace es que se borra. Y para hacer referencia se pone W. Entonces viene del inglés water, entonces es KW, representa la constante de autoprotólisis del agua o ionización del agua, es decir, se descompone en sus iones el agua. Y bueno, pues esto es lo principal. Ahora vean lo que vamos a hacer. Si a esta ecuación le aplicamos logaritmo base 10, ¿estás de acuerdo que esto sería logaritmo de KW? Sería logaritmo de H más por OH. No olvides que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces yo puedo decir logaritmo de KW. Aquí me va a quedar una suma, logaritmo de H más logaritmo de OH menos. Ahora voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? Y voy a decir menos logaritmo de KW menos logaritmo de H más menos logaritmo de OH menos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta expresión matemática le vamos a denominar P, KW le vamos a llamar a el menos logaritmo de la constante de ionización. Y vamos a definir algo como pH como menos logaritmo de la concentración de H más, y vamos a definir pOH como menos logaritmo de la concentración de OH menos. Entonces, si aplicamos estas cosas, pues tú tendrás la oportunidad de decir que PKW aquí
va a ser igual a pH más pOH. Y listo, esto probablemente ya se te hace conocido en la licenciatura o en tus estudios de la secundaria, que en algún momento calculaste el pH y pOH para una solución acuosa. Es muy importante mencionar que estamos hablando de la autoprotólisis del agua. Entonces aquí deberíamos decir de agua pura, es decir, libre de otros iones diferentes al H más OH, es decir, libre de sales, de sodio, de potasio, de magnesio. Entonces, por esa razón el pH se define como el logaritmo de dicha concentración porque hace referencia al agua pura, es decir, libre de iones. ¿Ok? Y bueno, pues ya con eso tenemos esta parte importante. Ahora algo muy específico que te quiero comentar es que esta constante KW depende de la temperatura. Por ejemplo, aquí voy a colocar los valores de KW a diferentes temperaturas. 1.15 por 10 a la menos 15. Aquí es 1.01 por 10 a la menos 14 y 5.31 por 10 a la menos 14. Si sacamos pKW, acuérdate que es el logaritmo de este valor negativo, nos va a quedar 14.93, aquí nos va a quedar 13.99 y aquí 13.275. Ya te sonará por qué a 25 grados centígrados en la preparatoria te decían que esto, que el pH más el pOH es igual a 14, únicamente a 25 grados centígrados. Ahora ya lo sabes de dónde viene esta ecuación. Y además tienes claro que una constante de equilibrio siempre va a depender de la temperatura y por lo tanto toda reacción química puede tener o puede ser dependiente de la temperatura. Entonces, si tú vas a medir el pH a una temperatura de 2 grados, de 10 grados, de 20 grados, de 50 grados, a pesar de que sea agua pura, es lógico que vas a encontrar un resultado diferente. Pero no está ocurriendo nada, no es que te estés imaginando que está ocurriendo una transformación o algo muy específico. No, ese cambio se debe únicamente a la temperatura. ¿Por qué motivo? Porque la constante de equilibrio, KW, depende de la temperatura. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a continuar un poquito con la clase para mostrarte algo aún más de lo que tú ya sabes. Sabemos nosotros que KW es igual a OH por H más, ¿verdad? Si le llamamos X, o sea, si buscamos un momento en donde la concentración OH es igual a la concentración de H más por estequiometría, tú puedes demostrar y le llamamos X a esa concentración, pues tú puedes demostrar que aquí va a quedar X por X, entonces KW va a ser igual a X al cuadrado, X es raíz de KW, y si metemos acá es 1 por 10 a la menos 14. X entonces es 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Si yo quiero, y ya encontré cuánto vale la concentración de OH y de H más, pues voy a calcular el pH, ¿no? pH es menos logaritmo de la concentración de H más, y por lo que acabamos de hacer anteriormente, tenemos 1 por 10 a la menos 7, y esto nos queda 7.
¿Qué quiere decir? Que la concentración de 1 por 10 a la menos 7 es un pH para el agua pura central, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el pH de 7 y se denomina neutro. Entonces, como tú ya conoces y sabes que pH más pOH equivale a 14, pues va a haber un extremo. Cuando esto, que es 1 por 10 a la menos 7, pues entonces cuando el pH tenga un valor de 1 por 10 a la menos 7, pues estamos en el punto neutro, porque en ese momento H y OH pues suman 1 por 10 a la menos 14. Pero cuando todo sea totalmente de OH, pues nos va a quedar K o pKa igual a 14. Entonces, por esa razón la escala de pH parte de 0 y llega a 14. En la parte céntrica, donde OH es igual, aquí la concentración de OH es igual a la concentración de H+, se dice que es neutro. En esta región, donde la concentración de OH es mayor a la concentración de H+, se dice que es alcalino. Y en esta región, donde H+, la concentración es mayor que la concentración de OH, se dice que es ácido. Y bueno, pues ya con esto estás recordando muy bien que hay una escala de pH, que por debajo de 7 lo que va a predominar es la concentración de H+, por encima de la concentración de OH-, y vamos a tener una región ácida. Por arriba de pH 7 lo que va a predominar es la concentración de OH- o ion hidroxilo por encima de la concentración del H+ o del protón. Y por lo tanto yo voy a tener una cuestión que se llama alcalina. Ahora ya sabes, cuando hablamos del pH de una sustancia, si es arriba de 7 es alcalina, si es por debajo de 7 es ácida. Pero hay una zona intermedia, pensemos que de 0 a 7 podemos colocar la parte media y entonces esto se le llama ligeramente ácido. Y aquí se puede decir que es ácido fuerte. Ahora aquí se puede decir que toda esta zona es ligeramente alcalina. Pero ya esta zona que está más alejada se dice que es una base o un alcalí fuerte. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya tienes bien segmentado esa escala de pH y de dónde viene la constante de autoprotólisis del agua y a qué se refiere. Sabemos que podemos tener un ácido muy fuerte cuando el pH tiende a 0 o una solución ligeramente ácida cuando el pH se acerca a 7 o una solución ligeramente alcalina cuando el pH está por encima apenas de 7 o definitivamente una sustancia o una solución muy alcalina o fuertemente alcalina cuando el pH es mucho mayor que 7. Vamos a ver algunos ejemplos de pHs. Por ejemplo, aquí nos dicen que el pH 0 aproximadamente se alcanza con el agua de batería o el ácido que se utiliza en los automóviles, el ácido de batería. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. El neutro ya sabemos que es el agua pura, pero un ejemplo de algo ligeramente alcalino se dice que es agua de mar.
Agua de mar está alrededor de 7.8, alrededor de 8. Pero algo muy alcalino es el amoníaco. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya nos da una idea, o un pH también relativamente alcalino es el pH de la sangre. El pH de la sangre es alrededor de 7.4. El pH del agua de mar está alrededor de 7.8, 8.2. Bueno, pues en ese sentido ya tenemos este caso. Vamos a hacer un cálculo para que veas un ejemplo de esta aplicación y vamos a resolver lo siguiente. Nos dice calcular el pH, ¿sí?, de una solución acuosa, ¿sí?, cuya concentración de iones H más es 1 por 10 a la menos 3 molar. Bueno, pues eso es muy sencillo. Dices pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H más, y esto me queda menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 molar, y esto sería 3. ¿Qué nos indica? Pues que es una solución ácida. ¿Por qué? Porque el pH ya casi se acerca a 0. Bueno, pues ahora te invito que en la siguiente clase vamos a revisar un software gratuito. Este software gratuito se llama PHET Colorado, ¿sí? Lo vamos a revisar en la siguiente clase y ahí vamos a ver simulaciones. ¿Qué es una simulación? Pues vamos a ver de manera pues como un video qué es lo que ocurre con diferentes sustancias, cuando son ácidas, cuando son alcalinas, cómo se modifica el pH, y entonces en realidad pues vamos a resolver eso en la siguiente clase. Y para finalizar esta clase te vas a preguntar, entonces ¿el agua pura no existe? Y la respuesta es no. El agua pura no existe. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a contener iones. De hecho, como dato adicional, hubo un científico que se llama Friedrich Wöhler. Él nos comenta que buscó disminuir o obtener agua pura e hizo 42 veces, tuvo que hervir el agua, ¿sí?, para liberarla de los iones. Y del principal ion que la tuvo que liberar fue del CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 en la atmósfera, el CO2 es un ácido, no lo olviden, el CO2 es un ácido. ¿Por qué es un ácido? Porque el CO2 al entrar en contacto con el agua nos forma la siguiente ecuación. Como pueden notar, el CO2 lo que nos va a formar es esto, o esto también equivale a H2CO3, forma ácido carbónico. Entonces, o lo podemos ver para que no te confundas entonces únicamente que esto forma ácido carbónico. Después el ácido carbónico se disocia de esta manera, ¿sí? Pero es muy importante. Entonces el agua pura no existe. ¿Por qué? Porque el agua va a contener CO2 y el CO2 pues va a provocar que el agua sea ligeramente ácida, y eso te ha de haber ocurrido en un laboratorio. Le mides el pH a una muestra de agua y nunca te da 7 exacto, como dice la teoría, que fuera un agua totalmente pura. Para lograr esa cantidad de pureza, es decir, que no tenga iones de CO2 y que no haya ninguna especie de sal o la menor cantidad de iones posible, nos dicen que se utiliza alrededor de 42 veces hay que hervir el agua. Pues bueno, con eso terminamos. Te espero en la siguiente clase donde vamos a
a revisar el programa PHT Colorado, son simulaciones, y ahí te va a quedar mucho más claro todo esto del pH, todo esto de las cosas de la constante de equilibrio del agua. Esa KW, ahora ya la entiendes, ya sabes de dónde viene la escala de pH. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.